con ustedes en esta ocasión y poder compartirles una vez más el mensaje de Dios. Pero antes de ello, pues quiero darle las gracias a la congregación aquí en Walnut Hill, al hermano Israel también que nos contactó para que los estudiantes y su servidor pudiéramos formar parte de esta campaña evangelística. Así que gracias por el privilegio, porque es un gran privilegio hermoso poder compartir el mensaje de Dios. Así que gracias por considerarnos, y es mi oración y deseo ferviente que cada uno de los expositores que ha compartido la palabra, que hayamos sido una gran bendición para la iglesia aquí en este lugar. Y pues ya saben dónde nos escondemos, aproximadamente 30 minutos de aquí para el oeste, allá en Fort Worth. Ahí está la escuela de predicación, y gracias a Dios por 60 años la escuela ha estado ahí en el departamento inglés, y 21 años el departamento hispano. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues estamos tratando de contribuir nuestro costal de arena, no granito, ¿verdad? Costal de arena, para preparar más hermanos fieles que puedan llevar el evangelio por todas partes. Así que ahorita tenemos, ¿verdad? Pues hermanos de Colombia, Costa Rica, Panamá, México, hermanos de Honduras también, otros originarios de Nicaragua, y pues Estados Unidos, El Salvador. Así que gracias a Dios por la hermosa bendición de poder preparar hermanos. Y si usted pues un día desea, ¿verdad? Pues prepararse para el ministerio de la predicación, pues solamente contáctenos y le vamos a informar en cuanto a la manera de cómo hacerlo. 2 años, que es lo que dura el entrenamiento. Son 72 materias las que estudian y reciben pues su licenciatura en estudios bíblicos al final de los 2 años, y luego pues salen a hacer una bendición para la iglesia, predicando la palabra, alcanzando al perdido y edificando a la iglesia del Señor, porque de eso se trata, ¿verdad? De que el predicador sea una bendición para la iglesia y no una maldición, ¿verdad? Así que oren por la escuela, oren por los estudiantes, oren por su servidor, para que Dios me siga dando la salud y las fuerzas para hacer lo que hacemos, ¿verdad? Y pues le doy también una vez más, la gracia a la congregación por la invitación. Gracias el trabajo que nuestro hermano Israel está haciendo aquí junto con toda la congregación, donde se están esforzando por darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Así que sigan adelante, mis hermanos. Recuerden, su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Así que sigan trabajando arduamente, y pues también gracias a los ancianos de esta iglesia que les permiten a la obra hispana poder estar aquí y poder llevar a cabo la obra del Señor. Así que no se olviden siempre de orar por los ancianos, por los diáconos, por los ministros de esta congregación y por cada miembro de la iglesia aquí en este lugar. Y también pues veo que hay algunas congregaciones del área. Gracias por también tomar el tiempo para acompañar aquí a la iglesia en Walnut Hill, apoyar en esta actividad que los hermanos han organizado para poder informar a los no cristianos en cuanto a lo que deben hacer para ser salvos, y así de esta manera puedan acompañarnos en ese viaje que tomaremos al cielo un día. Así que pues, y es mi oración de que podamos llevar cuantas personas sea posible, ¿verdad? Y que usted que nos acompaña en esta noche, espero tenga una Biblia con usted. Si ve usted a un visitante que no tiene Biblia, siéntese con él, ¿verdad? Pues si pueden considerar algunos de los pasajes. Si alguien, gracias a Dios, pues está grabando en video, creo, y en audio las lecciones, y las puede escuchar una y otra vez para aprender, ¿verdad? Pues en cuanto a la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que ya se habló acerca del problema que viene siendo el pecado. Luego se habló acerca del plan, el plan de salvación que Dios ha escogido para que el hombre pueda ser salvo. Ayer su servidor tuvo la oportunidad y el privilegio de predicar acerca del precio, y ese fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
ahora sí que en los temas que predicó nuestro hermano Daniel en la mañana, en la clase bíblica y en el sermón, también, ¿verdad? Pues una vez más van conectados a esta serie. Y luego, pues ahora vamos a hablar de ese tema hermoso llamado la esperanza de vida eterna en Cristo. Ese es un hermoso tema, hermanos. Y ahora, obviamente, nos encantaría tener 6 meses para hablar de la esperanza de vida eterna, porque la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto, pero solamente por 3 horas vamos a ver en esta ocasión, no se crea, nomás unos pocos minutos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la esperanza de vida eterna. Y la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ir al cielo? Yo quiero ir al cielo, mis amados hermanos y amigos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poder llegar a ese lugar hermoso llamado el cielo? Y yo espero en Dios que como cristianos estemos esforzándonos por perseverar en el camino del Señor, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24 y versículo 13. Es mi oración de que sigamos firmes en el camino del Señor. Pero usted que está sentado en este momento y los que escuchan en la internet, ¿qué está haciendo para que un día pueda estar en el cielo? ¿Ya obedeció el Evangelio de Jesucristo? Y cuando hago la pregunta, ¿ya obedeció el Evangelio de Jesucristo?, me estoy refiriendo al verdadero Evangelio de Jesucristo. Hijitos míos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Hay muchas personas que están engañando a la gente inocente, gente ingenua, gente, ¿verdad?, que no tiene mucho conocimiento de la palabra, y se les enseña un plan de salvación totalmente diferente al que encontramos en las páginas de la Biblia, y las personas obedecen ese evangelio equivocado, y luego, una vez más, al final de los tiempos, no van a terminar en el cielo, sino más bien en otro lugar. Y no podremos decir, bueno, pues es que eso fue lo que me enseñaron, y yo no tengo la culpa en cuanto a ello. No. No podrá decirle eso al Señor. El Señor automáticamente le va a decir, ¿no te acuerdas de Hechos 17:11? Y los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que no podemos creer todo lo que se escucha. Recuerde que el día de ayer mencionaba que el diablo mismo usó textos de la Biblia para tentar a Jesús. Y si el diablo pudo usar textos, y el diablo a veces sabe más textos que nosotros, hermanos. El diablo usó la Biblia para tentar a Jesús, y si el diablo usó la Biblia, personas que una vez más no buscan el interés espiritual del mundo, pueden también usar la Biblia, la misma Biblia, para engañar a las personas, para torcer las Escrituras para su propia destrucción, como dice 2 de Pedro 3 y versículo 16. Así que, y digo esto porque su servidor formaba parte de una denominación. De hecho, formamos parte de la iglesia pentecostal. Y cuando comenzamos a analizar la palabra de Dios en su pureza de una manera más profunda, considerando y haciendo el contraste en cuanto a lo que se enseñan en las denominaciones y lo que enseña Dios, llegamos una vez más a un punto donde gracias le doy a Dios que así como abrió el corazón de Lidia para que pudiera ella entender y obedecer el Evangelio, y no fue una operación milagrosa, sino más bien el mensaje hizo su trabajo, el cual no regresa vacío, como dice Isaías 55 y versículo 11. Escuchamos la palabra, la estudiamos, comparamos y dijimos, esta es la palabra de Dios. Este es el verdadero plan de salvación.
e hicimos los planes necesarios para poder, ¿verdad?, pues obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5 y versículo 29. Así como los 12 discípulos de los cuales leemos en los primeros versículos de Hechos capítulo 19. Ellos no habían obedecido el evangelio de Jesucristo que se estaba predicando. Pablo les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos acerca del Espíritu. Entonces, ¿en qué nombre fuisteis bautizados? Y les hace unas preguntas el apóstol Pablo, al darse cuenta de que no habían obedecido el Evangelio correctamente. El apóstol Pablo pues manda a bautizarles correctamente. Así que hay un bautismo correcto y uno incorrecto. Debemos de estar enfocados en buscar el correcto y obedecerlo para que podamos estar en el cielo, ¿verdad? Porque de otra manera, una vez más, no podremos gozar de esa hermosa esperanza de vida eterna. Ahora, en primer lugar, quisiera mencionar que el origen de la esperanza de vida eterna en Cristo. Note, el origen de la esperanza de vida eterna en Cristo. Si tiene su Biblia, note Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1 y versículo 2. El apóstol Pablo ahí le escribe esta carta a Tito y le dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Note, Dios que no miente, prometió esa esperanza de vida eterna desde antes del principio de los tiempos. Y gracias a la palabra de Dios podemos aprender que Dios no miente, que Dios siempre habla la verdad. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números capítulo 23 y versículo 19. Así que podemos confiar en lo que Dios ha prometido. La esperanza de vida eterna está disponible. En Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios capítulo 1 y verso 4, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, les recuerda y les dice, según nos escogió en él, note, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Note, desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, note, desde los tiempos de los siglos, que una vez más hace referencia a ese tiempo antes de la fundación del mundo. Y pues recordemos también el día de ayer, mencionaba Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Recuerda que a través del sacrificio de Cristo, a través de su muerte y resurrección, podemos ahora tener y gozar la esperanza de vida eterna. Sabiendo, dice el texto, 1 de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Note el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios ha querido que gocemos de esa esperanza de vida eterna y la planeó desde antes de la fundación del mundo, y por eso envió a su Hijo. Preparó todo ese hermoso esquema de redención que comenzó antes de la fundación del mundo. Luego, una vez más, se profetizó, se planeó, ¿verdad?, y llegó a la perfección
todo conforme al plan de nuestro Dios. Así que gracias damos a Dios por el origen de la esperanza de vida eterna en Cristo, que se encuentra desde antes de la fundación del mundo. Pero respecto a esta esperanza de vida eterna, hablemos de la predicación de esta esperanza. Jesucristo predicó acerca de esta esperanza de vida eterna, al igual que también sus apóstoles. Si usted nota ahí en Juan 14, 1 al 3, yo creo que es un texto que, usando la hipérbole, la exageración, todo mundo ha leído acerca de ese versículo. Juan 14, del 1 al 3. Aquí Jesucristo y sus apóstoles ya se están acercando al final, donde Jesucristo va a ser crucificado. Y comienza a dar palabras de ánimo a sus apóstoles. Comienza a advertirles que vienen sufrimientos. Juan 16:33. Comienza a animarles y decirles: les voy a enviar al Espíritu Santo para que los guíe a toda la verdad. Así que los está preparando, los está motivando. Y Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y note, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está la esperanza de vida eterna, nuestra morada en el cielo. Jesucristo dice, fue a preparar ese lugar, y luego dice, os tomaré a mí mismo. Y me encanta esa frase, os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia, los que han obedecido el evangelio y han sido añadidos al cuerpo de Cristo, son parte de Cristo, y por eso dice Cristo, os tomaré a mí mismo, porque ustedes son mi cuerpo. Así que, una vez más, una hermosa promesa de un día poder estar en la casa de mi Padre. ¿Y dónde está la casa del Padre? Está en el cielo, hermanos y amigos, está en el cielo. Lamentablemente hoy tenemos aún, ¿verdad? Pues algunos que se han apartado de la doctrina y dicen que no, ya no vamos a ir al cielo. Ahora vamos a vivir en una tierra renovada. Imagínense, eso es lo que ahora algunos predicadores están enseñando. Qué triste, espero en Dios que se arrepientan de ello y enseñen lo que la palabra de Dios en realidad enseña. También Cristo, en el contexto del Sermón del Monte, hablando acerca del sufrimiento, menciona en Mateo 5, versículo 10 en adelante. Mateo capítulo 5, del 10 al 12. Ahí Jesucristo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la injusticia, por causa del reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, note, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque grande es vuestro galardón en los cielos, y porque así persiguieron a los profetas que estuvieron antes de vosotros. Note, grande es nuestro galardón. ¿Dónde? En el cielo. Allá es donde está una vez más nuestra morada preparada. Allá es donde está nuestra ciudadanía. ¿Recuerda las palabras del apóstol Pablo? Filipenses 3 y versículo 20. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues en ese momento hermoso, cuando Cristo venga en esa hermosa nube con sus santos ángeles, va a ser un momento de gran alegría para el pueblo de Dios, porque sabemos que viene por nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor.
ese pasaje, hermanos, me motiva a seguir viviendo una vida fiel delante de nuestro Padre Celestial. Saber que Cristo un día viene en su segunda venida y va una vez más a llevarnos al cielo. Pero en tercer lugar, hablemos un poco acerca de la ubicación de la esperanza de vida eterna. Bueno, ya hemos considerado algunos pasajes donde la esperanza de vida eterna está en el cielo, porque allá está una vez más nuestra morada. Una vez más, también vimos Mateo 5, grande es vuestro galardón en los cielos. Y pues la palabra de Dios dice también en Colosenses, capítulo 1, versículo 5, que esa esperanza de vida eterna, dice, está reservada en los cielos. Así que debemos entonces de esforzarnos en gran manera para poder llegar a ese cielo, para poder llegar al cielo y hacer nuestra esa esperanza de vida eterna. Pero ninguno puede llegar al cielo si no es por medio de Jesús. Nadie puede llegar al cielo si no es por medio de Jesús. La esperanza de vida eterna se encuentra en Cristo. Me encanta Colosenses 1:27. Colosenses capítulo 1, verso 27, establece que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Note, Cristo es nuestra esperanza de gloria, porque a través de Él es como llegamos al cielo. Y luego, primera de Juan, capítulo 5 y versículo 11, también enseña que la esperanza de vida eterna, muchas gracias. Si alguien más trae más, pues podemos hacerle los 12 aquí, ¿verdad? Todo el paquete. Muchas gracias. Primera de Juan 5:11. Si tiene su Biblia, acompáñeme a ese pasaje que es muy, pero muy importante y que menciona la ubicación de la esperanza de vida eterna, ¿dónde se encuentra? Y dice el texto, y este es el testimonio. ¿Cuál, Juan? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y note, y esta vida, ¿cuál vida? Vida eterna. Y esta vida está ¿dónde? En su Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Así que, entonces, ahí es donde está la esperanza de vida eterna. En Cristo, en Jesús. Así que, ¿y por qué? Porque una vez más, Él es el único camino a la salvación. Juan capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta, dijo Cristo, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús, y el que comiere de este pan vivirá eternamente. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que me obedece, aunque esté muerto, dice, vivirá. Juan 11, 25 al 26. Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pedro hace eco a esas palabras allá en Jerusalén en Hechos 4:12. Cuando dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo Jesús. Él es el único medio para poder tener esa esperanza de vida eterna. Así que, si ese es el caso, entonces, como siguiente asunto para considerar en esta lección, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se obtiene la esperanza de vida eterna? Ahora, en primer lugar, se debe de entender que sin la obediencia no puede haber esperanza de vida eterna. Usted probablemente ha leído Mateo 7, 21 en adelante. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. El texto dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que practica la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo dijo Cristo muy claro.
Y puede la persona hacer muchas cosas, como lo que dicen los siguientes versículos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos grandes maravillas y prodigios, en tu nombre hicimos todo esto, en tu nombre vinimos a los servicios de adoración, en tu nombre hicimos aquí, hicimos allá. Mas yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Jesús solamente conoce a los que hacen su voluntad, no a los que no hacen su voluntad. Así que la obediencia entonces es importante para poder hacer nuestra la esperanza de vida eterna. Hebreos capítulo 5, 8 al 9. Hebreos capítulo 5, 8 al 9 nos enseña ahí que Cristo es el autor de eterna salvación, pero note lo que dice, pero a los que le obedecen. Así que si queremos tener a Cristo como el autor de nuestra salvación, debemos obedecer. Así que le animo, por favor, a que usted considere el Evangelio de Cristo, considere la palabra de Dios para que pueda tener acceso a esa esperanza de vida eterna que Dios quiere darle. Dios desea darle esa esperanza de vida eterna. ¿Cómo sabe, hermano Willy, que Dios quiere darle la esperanza de vida eterna? Ahí le van varios pasajes. Primera de Timoteo, Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces Dios quiere que todo el mundo tenga acceso a ese poder de Dios para salvación. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad que los hará libres. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, note, a todos los hombres. Y luego 2 de Pedro 3:9. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Note, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, y Él quiere que usted tenga esa vida eterna, pero debe obedecer a Dios. Ahora, si la esperanza de vida eterna está en Cristo, y ya lo estableció el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿cómo entro en Cristo? ¿Cómo puedo ser añadido al cuerpo de Cristo? Y Gálatas 3:27 tiene la respuesta. Gálatas 3:27, algunos dicen que a través de una oración donde el pecador acepta a Cristo como su Salvador personal, haciendo esa oración, usted ya tiene la esperanza de vida eterna. Si usted es honesto con la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que esa declaración no es bíblica, no tiene ningún fundamento bíblico. A ninguna persona en el libro de los Hechos se les dijo, hagan una oración, acepten a Jesús como su Salvador personal y van a ser salvos. Y después de hacer esa oración, la persona ya es salva. En ninguna parte lo va a encontrar. Va a encontrar pasajes donde se dice lo que la persona debe hacer para ser salvo. Y Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, note, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Somos bautizados en la muerte de Cristo para tener acceso a la sangre de Cristo. Romanos 6, 3 y 4. Somos bautizados por un mismo Espíritu en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Recuerde, hay un solo bautismo, Efesios 4 en adelante. Este es el bautismo de la gran comisión que Jesucristo dio a los apóstoles. Así que, una vez más, para obedecer el Evangelio, para ser añadido, mejor dicho, al cuerpo de Cristo, hay que obedecer el Evangelio. Acompáñeme al libro de los Hechos. Vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Y note, en primer lugar, el versículo 47. Hechos 2, 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, no los ancianos, no los diáconos, no el predicador,
el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el texto griego añadía al número de ellos los que habían de ser salvos. El Señor es el que hace esa adición de las personas. Ahora dice, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si usted recuerda, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Note, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 5, 23. Ahora note, otra vez, Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, estos que el Señor añadía, ¿qué fue lo que hicieron para poder ser añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia? Bueno, el contexto remoto, es decir, los versículos antes del 47, muestran grandes verdades. Note Hechos 2, 36 y 37. 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Note, al oír esto, ¿al oír qué cosa? ¿Qué fue lo que Pedro les estaba predicando en el día de Pentecostés? Que ellos escucharon, luego su corazón fue traspasado por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Hebreos 4:12, Efesios 6:17. Bueno, lo que ellos escucharon fue el evangelio de Cristo. Escucharon acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso fue lo que escucharon, porque eso dice el 37 dice al oír esto. Ahora vámonos hasta el verso 22. Y nota ahí en su Biblia, Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Varones, hermanos, verso 27 en adelante, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro, con una convicción firme. Nosotros somos testigos de la resurrección de Jesús. Note, mataron por manos de inicuos. Ahí está la muerte de Jesús. Y, ¿verdad? Pues 27 en adelante, su sepultura, 32, su resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Este es el Evangelio de Cristo, según 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el mensaje poderoso del Evangelio de Cristo, que al oírlo se compungieron de corazón, se sintieron mal de haber contribuido a la muerte del Hijo de Dios. Pero ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué fue lo que le dijo el apóstol Pedro? Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, qué hermoso versículo 41. Nótelo ahí en su Biblia. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas con un solo sermón. Un sermón como 3,000 personas. Hoy en día, 3,000 sermones. Y a lo mejor una persona quiere ir al cielo. Pero vamos a seguir predicando otros 3,000 más y otros 3,000 más, hasta que alguien pueda razonar correctamente, porque Dios nos ha dado la capacidad, todos los seres humanos, de razonar correctamente en cuanto a la evidencia. Y esperamos que usted pueda hacer lo mismo que hicieron ellos. Recibieron la palabra. Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, note, la cual puede salvar vuestras almas. Así que esperamos que pueda recibir ese mensaje. Así que esto fue lo que hicieron. Se les predicó el evangelio, lo escucharon, creyeron en ese mensaje, se arrepintieron de sus pecados. Obviamente, por implicación, confesaron y aceptaron que Cristo es el Hijo de Dios. Y luego dice, fueron bautizados para perdón de los pecados. Si usted no fue bautizado para perdón de pecados, su bautismo no es bíblico. Y una vez más, las denominaciones no bautizan para perdón de pecados. Y usted lo puede comprobar hablando con sus líderes y le puede preguntar: ¿usted cuando me bautizó para perdón de pecados? Y le aseguro que le van a decir que no. Le van a decir que no, porque no es la teología que ellos enseñan. Para perdón de pecados es lo que Dios dice en su palabra. El bautismo tiene muchos propósitos. Uno, para mostrar a Dios que usted le ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es para perdón de los pecados. ¿Por qué te demoras? Levántate, se le dijo a Saulo de Tarso, y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El bautismo es para entrar en Cristo, Gálatas 3:27. El bautismo es para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice 1 de Pedro 3, verso 21. Bautismo es para ser reconciliado con Dios, Efesios 2, 13 al 16, para venir a formar parte de la familia de Dios, Efesios 2, versículo 19. Es para experimentar una nueva vida en Cristo, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es para obtener la esperanza de vida eterna, que 1 de Juan 5:11 dice, está en Jesús. Muchos de los que estamos aquí ya hemos obedecido el evangelio, y en este preciso momento estamos disfrutando a lo máximo de todas las bendiciones espirituales, especialmente la esperanza de vida eterna. Nosotros, como cristianos, como obedientes al evangelio, sabemos exactamente para dónde vamos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos, estamos en el camino correcto, que es Cristo, Juan 14:6, que lleva al cielo. ¿En cuál camino se encuentra usted en este momento? Queremos animarle, queremos motivarle a que entienda la urgencia de la obediencia para poder obtener la esperanza de vida eterna. La urgencia de la obediencia se puede considerar en la brevedad de la vida. No vamos a vivir los años de Matusalén, que hay 960 y algo años. No vamos a vivir para siempre en la tierra. Un día vamos a morir. ¿Está preparado para la muerte? También dice la urgencia en cuanto a la obediencia. Jesucristo va a venir cuando menos lo pensemos, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Mateo 24:36. Pero me encanta el versículo 44 de Mateo 24. Dice, estad vosotros preparados, porque en la hora que menos penséis,
el Hijo del Hombre vendrá. Así que hay que estar preparados, hay que obedecer porque Cristo pudiera venir esta noche, pudiera venir mañana tempranito. Hay que estar preparado. También el juicio final. Debemos estar preparados para el juicio final. He ahí la urgencia de la obediencia, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que ha hecho mediante estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si no ha obedecido el Evangelio, su veredicto no va a ser positivo, sino más bien negativo. Y la salvación está disponible ahorita. ¿Cuántos de nosotros podemos asegurar que mañana vamos a estar con vida? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Por eso, en cuanto a la salvación, el mañana no está en el vocabulario de la Biblia. Dice, hoy es el día de salvación, 2 Corintios capítulo 6. Por eso hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, Isaías 55, 6. Así que necesitamos tener eso en cuenta. No os jactéis del día de mañana, porque no sabéis qué traerá de sí el día. Si usted desea obedecer el Evangelio y ahorita el enemigo está trabajando en su mente, ahorita no es el momento indicado. Mañana mejor, mañana, la próxima semana, el próximo domingo vienes. La batalla es constante con aquellos que no han obedecido el Evangelio. Todos experimentamos esa batalla. No nos bautizamos luego así, en el primer sermón que escuchamos. Estuvimos luchando. Yo personalmente estuve luchando. Fui bautizado a los 16 años, 35 años en el cristianismo. Pero la batalla fue difícil. Estaba ahí entre sí y no, estoy joven, esto y lo otro. Pero gracias a Dios que pude obedecer el Evangelio y usted puede hacer lo mismo en esta noche, diciéndole no al enemigo y diciéndole sí al que murió por usted en la cruz del Calvario. Obedezca el Evangelio antes de que sea eternamente demasiado tarde y así pueda disfrutar de esa estancia en el cielo con nuestro Padre Celestial. Así que si usted tiene preguntas acerca de esta lección, acerca del Evangelio, acerca de la salvación, acérquese con un miembro de la Iglesia del Señor. Denos la oportunidad de estudiar con usted la palabra de Dios con mucha cortesía, respeto y humildad. Le enseñaremos el camino a la salvación. Si usted ya sabe lo que debe hacer para ser salvo, ¿qué espera? Ese es el mejor momento para nacer de nuevo y así poder una vez más venir a formar parte de la hermosa familia de Cristo, la familia de Dios. Así que obedezca el Evangelio, le animamos para que de esta manera pueda disfrutar de esas bendiciones. Un himno de invitación se ha preparado. Esperamos que usted pueda aprovechar esa oportunidad para meditar en cuanto a la mejor decisión que usted puede tomar de entregarle su vida a Cristo. Vamos a estar de pie para cantar este himno.